gustaría en esta sesión hablar con ustedes de un tema que a mí me encanta, que se basa en el texto bíblico más conocido y más famoso en todo el mundo de todo el tiempo. Pero antes de hablar de este texto tan famoso y tan hermoso, les voy a preguntar a ustedes si ustedes saben cuál es. ¿Qué dijiste? Órale, ya ganaste. San Juan 3:16. Si tú lees en cuanto a la Biblia, los textos de la Biblia, si tú investigas, te das cuenta que literalmente el texto de la Biblia más hermoso, más famoso, más conocido en todo el mundo, en los idiomas que sea, es Juan 3:16. Y entonces, yo voy a abrir mi Biblia aquí. No traigo mi Biblia en braille, entonces me voy a tardar aquí un momentito. Pero les voy a invitar a que recitan o que digan conmigo Juan 3:16. ¿Está bien? ¿Cuántos se animan? ¿Listos? Porque de tal manera amó Dios al... No. Quiten esto. Es como de hacer un examen y ahí te pasan las notas. Entonces, ya vamos a decirlo otra vez. ¿Ya lo quitaron? Órale, ok. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salúdale al que está a tu lado así, dile bien hecho, bien hecho. Yo creo que Juan 3:16 es tan conocido y tan famoso porque realmente en pocas palabras resume lo que es el corazón del Evangelio. Y es decir, si alguien quiere saber lo que es el Evangelio, Juan 3:16. Cuando yo me convertí en el milenio pasado, yo me acuerdo que el primer texto que yo aprendí, el primero, era Juan 3:16. Porque tenía todos los componentes necesarios para que yo pudiera entender el Evangelio. Y entonces rápido aprendí que si quería hablar con otra persona que no conocía a Cristo, si quería hablar con ellos, siempre era mejor empezar con Juan 3:16 que con el Apocalipsis, ¿entienden? Algunos dicen, mira, te voy a enseñar algo aquí en el Apocalipsis, y que es un dragón y una bestia, y ya de la boca de la bestia salen ranas, y no es un buen punto para iniciar el evangelismo. Pero por otro lado, Juan 3:16 realmente contiene muchas cosas que hasta le interesan al que no conocen al Señor. Y yo aprendí primero Juan 3:16 y luego a los 3 días Juan 3:8. Os es necesario que nacer de nuevo. Con estos dos textos yo estaba bien armado para entrar en cualquier pleito que había en cuanto a quién era Dios, quién era el Salvador y todo, porque estos textos ya lo decían de ya en sí, en todo, en tan pocas palabras. ¿Me explico? Pero veo un problema. Muchas veces cuando nos convertimos, cuando yo me convertí, me nació un hambre y una sed para la palabra de Dios. Y siempre la idea es que queremos ir creciendo en la palabra, avanzando, yendo más alto o yendo más profundo. Y decimos, yo quiero en sí aprender más y más y más y más y más. Y en ocasiones lo que pasa si estamos ascendiendo los cielos o descendiendo a otros lugares, muchas veces lo que pasa es como que se nos olvida
lo que era el texto fundamental y ya vamos subiendo a otras cosas y otras cosas y otras cosas y otras cosas, y que puede ser que hasta que se pierde Juan 3:16 en lo que es nuestra vida cristiana y plática. Y el año pasado estuve leyendo la Biblia, estuve orando y sentí esto. Sentí que el Señor por su Espíritu va a venir a visitar a México. Y en esta visitación va a sacar la espada y va a comenzar a cosechar almas a diestra y siniestra. Es decir, que va a haber una visitación de conversiones, de evangelismo, de miles y miles de personas que se van a convertir. Pero en decir esto y pensar en esto y orar, sentí que el Señor me dijo, tienes que volver a Juan 3:16. Porque si les hablas del dragón y la bestia y quién sabe qué, la suegra de Lucifer, ya tantas cosas, si les están hablando de estas cosas, no van a entender. Entonces hay que volver a un punto de principiante y ver cuál es lo sencillo, porque no hay otra arma, no hay otra espada más eficaz para el evangelismo que Juan 3:16. E inclusive cuando el Señor me habló eso, me dijo, a doquiera que vayas en el año próximo, porque este fue el año pasado, a doquiera que vayas quiero que prediques de esto. Ya, no tienes que hablar 4 reuniones de esto, pero por lo menos una vez en cada iglesia a donde tú vas. Y entonces aquí estoy con ustedes el día de hoy y les toca a ustedes. De acuerdo. Pero es de volver y tocar los fundamentos. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? Eliseo fue un tremendo profeta, pero murió. Y luego lo enterraron, le echaron en una tumba. Y luego pues hay sus huesos, ya ahí por no sé cuánto tiempo, pero en sí su carne pues en sí se pudrió, pero ahí estaban sus huesos. Y un día iban a hacer un sepelio, iban al panteón a enterrar a una persona. Y luego venían a una banda de atacantes de Siria, no sé de dónde. Y los que estaban cargando el cuerpo del difunto, cuando vieron que venían los malones, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tiraron el cuerpo del muerto en la misma fosa en donde estaban los huesos de Eliseo. ¿Saben ustedes qué pasó? Por caer el muerto, su cuerpo, sobre los huesos de Eliseo, ¡tan, tan! Y de pronto ya se avive el difunto. Yo no sé qué pensaron los israelitas que estaban, no sé qué pensaron los que venían para atacar, pero es decir, aunque él estaba muerto, había vida todavía en sus huesos. ¿Ok? Yo quiero decirles, este texto tiene 2000 años y más en lo que es el canon de la Escritura, pero tiene vida en sus huesos. Y si decimos, no, pues yo quiero hablarles de las cosas muy altas que yo tengo y olvídate. Ya háblales de estas cosas básicas porque hay vida y siempre va a haber vida en los huesos. ¿Entienden? Entonces, vamos a pensar en este texto. Me tocan 32 minutos con 38 segundos. ¿Está bien? Y entonces dice aquí, porque de tal manera que amó Dios al mundo. ¿Qué nos dice este texto en cuanto a Dios y el mundo? En cuanto a cómo Dios mira al mundo. Nos dice que Dios ama al mundo. Así de simple. Nos dice que Dios ama al mundo. Pero vamos a definir dos, tres cosas. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando dice que Dios amó al mundo, ¿cómo definimos la palabra mundo? Porque muchos piensan cielo, montañas, nubes, mares, playas, etcétera, océanos, tantas cosas. Y creen que Juan está hablando de lo que es la creación natural y todas las bestias que están en este reino natural.
Y están diciendo, Dios ama a la creación que Él creó. Pero no es así. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y la palabra mundo es palabra griega, cosmos, y no quiere hablar de estrellas y mares y montañas, sino que está hablando de la raza humana. ¿Ok? Dale un codazo al que está a tu lado y dile, la Biblia está hablando de ti. ¿Ok? Y dice aquí, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, a la raza humana. Esto nos debe sorprender o debe ser una cosa, pues claro que sí, ama al mundo. Y yo creo que si no miramos bien, vamos a decir, pues claro que sí, Él ama al mundo, tiene que amar al mundo. Pero yo no lo veo así, porque cuando dice que Él ama al mundo, está hablando de la raza humana. Y no hay nadie más traicionera que la raza humana. Porque Dios creó al hombre en un estado de perfección, en su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó con el hombre? Dios hizo los cielos y la tierra, Dios hizo la tierra, luego pone un huerto allá y hace a Adán y Eva de lodo, y luego los ponen allá. Y para que pudieran estar en una relación de amor, de respeto, de confianza, de cariño entre Él y ellos. Porque Dios creó al hombre para ser amado. Y creó al hombre para que amara a Dios, para que hubiera una relación. Pero tú y yo sabemos que esta relación se rompió, se fracturó, se deshizo en un sentido hace miles de años cuando Adán y Eva le traicionaron a Dios. Se van a acordar que Dios hizo los cielos, Dios puso un huerto, a ellos los formó de la tierra, del polvo, y ya estaban ya en armonía con Dios, en compañerismo con Dios, amado y amando a Dios. Pero lamentablemente vino al huerto de Edén un tercer ser, que era el diablo. ¿Se acuerdan? La serpiente que vino. Y el diablo entró, y no vamos a entrar en todas las maquinaciones, pero el diablo entró por allá y logró convencerles a Adán y Eva. Después de que todo lo que Dios había hecho, el diablo logró convencerles a Adán y Eva que Dios no era bueno, sino que Dios era malo. Y entonces, y que les sería mejor seguirle a él, el diablo, que seguirle a Dios. Y entonces Dios crea al hombre, Dios crea los cielos y la tierra, Dios pone todo como en un plato ya para la gente, para Adán y Eva, y debieron haber sido sumamente agradecidos, yo creo. Yo creo que muy impactado con su amor, con su generosidad. Pero comenzaron a pensar, no, pues Dios no es así. Dios realmente no quiere que estemos felices porque no nos permite comer del árbol que está en medio del huerto. Y qué gacho, pues en sí, pues pensábamos que era nuestro amigo, pero no es nuestro amigo. Y comieron del fruto, lo que era el diablo, lo que él quería. Comieron del fruto y en este momento era como de repudiar a Dios. Como decir, no, tú no. Sí. Se rebelaron, le repudiaron, ya dieron la espalda. Y entonces con esto el hombre se separa de Dios. Y ahí está Dios. Ahora, no me tiene que decir, pero yo les voy a decir lo que yo habría hecho. Si yo hubiera sido Dios, y no soy todavía, pero si yo hubiera sido Dios, y yo hubiera creado a Adán y Eva, y yo les hubiera dado todo lo que yo les di, y ya los hubiera bendecido y todo, y si ellos me hubieran traicionado, me hubieran dado la espalda, ¿saben ustedes qué habría hecho yo si hubiera sido Dios? Habría mandado un rayo y habría fulmigado a todos ellos, ¿sí o no? Me habría enojado, y esta bola de ingratos, ¿quiénes son? Y ¡pum! Y ya voy a hacer otros. ¿Entienden? Pero ¿qué hizo Dios?
Dios no los aniquiló, sino que Dios les prometió un camino de salvación, un camino por lo cual pudieron volver a Dios. Y es en esto que llegamos a hacer una pregunta. Primera es, ¿y Dios nos ama? ¿Sí o no? A pesar de toda la maldad nuestra, en una manera que para mí es inexplicable, a pesar de todo, Dios no los dejó de amar. Y a pesar de toda la maldad nuestra, Dios no nos deja de amar. Dios nos sigue amando a pesar de todo. ¿Está bien? Porque ahora voy a decir algunas cosas que para algunos va a ser duro que entren. Pero escuchen lo que voy a decir. Dios les siguió amando a pesar de lo que ellos habían hecho. ¿Ok? Tú y yo pues tratamos de ser cristianos, tratamos de ser buena gente, hacemos muchas cosas, pero hay momentos que lo regamos bien feo y hasta por gusto. Y lo regamos. Y luego entra en nuestra cabeza la idea, ¿me seguirá amando? ¿Todavía me quiere? ¿O ya está en mi contra? Yo no encuentro a un mundo en donde todos creen que Dios les ama. Yo encuentro un mundo en donde muchos dudan si Dios les ama o no. Si vivimos en una cultura cristiana como México, por ser católico romano, pues todos dicen, no, pues claro, la Biblia dice que Dios nos ama y Él nos ama. Pero algunos que lo piensan un poco mejor, levantan el tapete y dicen, pues aquí somos una raza que hemos rebelado en contra de Él, le hemos blasfemado, le hemos en sí violado todas sus leyes, etc. Y al fin de cuentas entra en nosotros una duda. ¿En verdad a mí me ama? ¿En verdad ama a la raza humana? Y yo creo que yo puedo decirlo sin temor de refutación. Hay personas aquí que han pasado sus momentos de incertidumbre. ¿Me ama o no me ama? Y esto al fin de cuentas es un tormento para el alma porque uno no sabe en dónde puede pararse. Pero la Biblia dice esto, que Dios es, ¿qué? Dios es amor. Y entonces esto nos dice a nosotros que Dios nos ama en las buenas y en las malas, ¿sí o no? Que Dios nos ama. No sé si te hayas hecho la pregunta, si Dios me ama, ¿por qué me ama? ¿Qué hay en mí que amerita que Él me ame? ¿Qué hay en mí con que yo gano su amor? ¿Qué hay en mí con que yo le puedo impresionar para que me ame? Porque al nivel humano, disculpen lo que le voy a decir, realmente el amor tiene que ser ganado. No siempre hay amor de madre que ama aun si el hijo parece a Drácula, ¿entienden? Pero al fin de cuentas, al nivel humano, realmente la idea muchas veces es que el amor se gana. Y entonces tenemos que ganar el amor. Y luego, ¿cómo lo hago? ¿Por ser guapo? ¿Por tener dinero? ¿Por esto? ¿Por tal? ¿Cómo lo hago para ganar el amor? La Biblia dice que Dios nos ama. Pero la Biblia también nos deja bien en claro que nadie puede ganar este amor de Dios. Nadie puede convencerle a Dios que le ame. Nadie le puede en sí convencer. Y entonces, si yo no puedo hacer nada para incitar amor en el corazón de Dios hacia mí, ¿a qué se debe que me ama? Porque la Biblia dice que nos ama. Si yo soy incapaz de oprimir un botón, de incitar algo, ¿cómo es que me ama si yo no puedo afectar la situación? Y la Biblia dice que Dios es amor. Dios ama a los buenos y los malos y hasta los feos. ¿Está bien? Dios nos ama a todos, pero no se basa en quién o cómo somos nosotros, sino se basa en
quién es Él. Entonces tú dices, ¿pero Dios ama a los malos? Sí. No quiere decir que Él está contento con la manera en que viven. No está echándoles aplausos por la manera en que están viviendo. Yo creo que Él los ama, pero con una tristeza, si puedo decir esto, porque la mala conducta nos lleva a la destrucción. Y entonces Dios nos ama, pero puede ser que no está contento con cómo vivamos. Pero nos ama de todos modos. Entonces voy a decir esto y vamos a proceder a otro punto. ¿Qué es la esperanza del hombre? ¿Qué es la esperanza del hombre? ¿Que hay un Dios? No. ¿Qué es la esperanza del hombre? Que hay un Dios que nos ama. Porque si Dios nos ama a pesar de toda nuestra maldad, quiere decir que hay esperanza para nosotros. Y si lo regamos y vamos lejos y quién sabe qué, sin importar a dónde vamos sobre la faz de la tierra, Dios todavía nos ve, Dios todavía nos oye y Dios todavía nos ama. Y si Dios me ama, esto me da esperanza de que si yo vuelvo mi corazón a Él y si yo clamo a Él y yo le digo, ayúdame, bien puede ser que Él vendrá y me ayudará. ¿Entienden? No me va a decir, te odio, tú eres un idiota, y puede ser que soy idiota, pero Él no me odia, ¿entienden? Pero al fin de cuentas, fíjense bien, el hombre más malo que pueda haber, Dios todavía le ama. Le voy a decir algo muy controversial, ¿está bien? Y tu pastor te puede ayudar después. Yo estoy de la convicción, ya es una convicción, que Jesús aún habría perdonado a Judas Iscariote si Judas se hubiera arrepentido. ¿Hola? ¿Lo digo otra vez? Todos nosotros pensamos que Judas era lo peor de lo peor, y sí era lo peor de lo peor. Escuché la moto, pensaba que era el teclado. Pero fíjense bien, aunque Judas le traicionó y Judas fue la causa de que él en un sentido fuera crucificado por en sí venderle por 30 piezas de plata, a pesar de toda la falsedad y la malignidad de Judas, si él al fin de cuentas hubiera dicho, mi vida está más allá de toda esperanza y hay una sola cosa que me da esperanza, a pesar de todo lo que yo he sido y soy, a pesar de todo lo que yo he hecho, yo sé que Él todavía me ama y que no guarda rencor. Yo creo que Él pudiera haber ido con Jesús, se pudiera haber humillado, se pudiera haber dicho perdóname, y yo creo que su fin habría sido diferente. ¿Cómo ven? Entonces, este texto nos dice lo siguiente, porque de tal manera que amó Dios al mundo. La Biblia no dice que el mundo le ama a Dios, pero la Biblia dice que Dios ama al mundo y llama a los del mundo a que vengan a Él, y los que sí que vienen y se arrepienten, de pronto algo ocurre en ellos, Él les da un nuevo corazón, son transformados y de pronto ellos comienzan a amar a Dios, no por su propia fuerza, sino por lo que es la gracia y el poder de Dios adentro de ellos. Pero ahora, porque de tal manera amó Dios que su amor, ¿a qué le llevó? ¿Qué le hizo hacer? ¿Entienden? ¿Cuál fue el fruto de este amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y uno dice, ok, pero ¿qué quieres decir con esto? Que ha dado a su Hijo unigénito. Pues yo creo se refiere a lo siguiente. ¿Listos?
Creo que se refiere a la encarnación. Y uno dice, ¿la qué? La encarnación. ¿Qué fue la encarnación? Es cuando el Hijo de Dios eterno vino del cielo y nació de la Virgen María. ¿Está bien? Dios en sí dice, hijo, vas a entrar en este mundo. En Hebreos 10, citando el Salmo 40, Jesús dice, un cuerpo me has preparado. Y viene Jesús, viene el Hijo de Dios, viene a este mundo, nace de la Virgen María, se hace hombre, como tú y yo. Pero cuando Jesús vino y nació y fue hecho hombre como tú y yo, no dejó de ser divino. No es que cambió el uno para el otro, sino quiere decir que Él siguió siendo Dios, pero tomó a sí mismo, se vistió a sí mismo con lo que era en sí la carne, la naturaleza humana. Y entonces dice, porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Y esto se refiere a la encarnación, ¿ok? ¿Por qué vino Jesús y por qué fue hecho hombre? ¿Por qué? Muchas personas no piensan en esto y otros piensan, ¿y por qué vino? ¿Por qué así? Jesús vino a este mundo básicamente por dos razones, ¿ok? Número uno, Él vino para darnos una revelación y un entendimiento de quién es o cómo es Dios. Es su Hijo unigénito, no tiene otro hijo, pero en sí el Hijo de Dios ha vivido con el Padre desde la eternidad. Pero ahora el Hijo de Dios viene, se hace carne, entra en este mundo y toda la idea es que la gente al verle a Él pueden percibir cómo es el Padre. En una ocasión Felipe le hizo la pregunta a Jesús diciendo, Jesús, enséñanos al Padre y está bien. Y Jesús dice, tanto tiempo que has tenido conmigo, Felipe, que me has visto y todavía me dice que no conoces el Padre. Y está diciendo, al verme a mí, le has visto a Él. No voy a entrar mucho en el tema, pero cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, cayeron en una ceguera y al fin de cuentas el hombre perdió noción de quién era Dios. Y por eso tenemos tantos ídolos en el mundo el día de hoy. Hace 10 años estuve en la India. Y en la India son 1.500.000.000 de habitaciones. Es una población enorme. Y me dijeron que en la India habían 300 millones de dioses. Yo dije, ¿qué? 300 millones de dioses. Y yo pensé, ¿y quién los contó? ¿Entiendan? Tantos. Pero ¿por qué existe esto en el corazón del hindú, pero tantos grupos alrededor del mundo, que son lo que llamamos idólatros? ¿A qué se debe que hay tantos dioses diferentes? Es porque al hombre cuando pecó se le cerraron los ojos y perdió la noción de quién es Dios y comenzó a imaginar toda clase de cosas. ¿Entienden? Hasta algunos creen que las cucarachas son dioses. Yo digo, no sé, pero al fin de cuentas en sí. Y entonces Jesús viene a este mundo, nace de la Virgen María y la finalidad de esto es que todos los que le ven y le oyen pueden comenzar a entender quién es y cómo es Dios. No tiene que levantar la mano, pero cuando eras más joven, yo tengo 72 años, pero yo me acuerdo cuando tenía 14, 15 años, siempre tenían 2 o 3 preguntas. Número 1, Dios, ¿en verdad estás? ¿Existes o no existes? Y si existes, ¿cómo eres? Porque puede ser de mucha manera. Y entonces, ¿existe o no? Y si existe, ¿cómo es? Jesús vino para revelarnos cómo es Dios. Pero en el segundo lugar, que ha dado a su Hijo unigénito. Número 1, para revelarnos quién es Dios.
Pero luego dice también que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y a qué se refiere esto? Yo creo que se refiere a la gran obra de Jesús cuando Él se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario en el lugar de cada uno de nosotros con el fin de expiar nuestros pecados. ¿Ok? Jesús vino a revelar el Padre, pero Jesús vino para expiar, para quitar el pecado de la raza humana, para que la raza pudiera ser reconciliado con Dios. Y entonces dice, si en una ocasión, que Juan el Bautista andaba por el río de Galilea, ahí por allá, el río Jordán, y vio a Jesús, tal vez al otro lado del río, no sé, pero vio a Jesús y exclamó en gran voz lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿De qué está hablando? ¿Que vino Jesús con una aspiradora y aspiró todos nuestros pecados? ¿Que vino y sacudió todo para que ya se fueron? No. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En el Antiguo Testamento, si un hombre cometiere algún pecado digno de muerte, tenía que morir por su pecado. Pero Dios, en su misericordia, les dio un sistema de sacrificio. Y en este sistema de sacrificio, si hubiera cometido un pecado digno de muerte, el sistema de sacrificio me permitía hacer esto: tomar un cordero, imponer mis manos sobre el cordero, confesar todos mis pecados con mi mano sobre el cordero, que en este momento hacía algo increíble. Al imponer la mano y confesar los pecados, lo que pasaba era que hubo una transferencia. Todos los pecados míos, incluyendo el pecado que era digno de muerte, todos mis pecados fueron transferidos al Cordero. ¿Y luego qué hacían con el Cordero? Lo sacrificaban. ¿Qué quiere decir? Que el Cordero murió o habría muerto en mi lugar. Murió por mí. Fue un sustituto para mí, para que yo no tuviera que morir por mis propios pecados, sino que el Cordero murió por mis pecados. Y entonces dice Jesús: yo soy en sí. Y Juan le ve y dice: he aquí el Cordero de Dios, ¿que qué? Quita los pecados del mundo. En la Biblia, nada puede ser perdonado que no ha sido pagado. Nada puede ser perdonado que no puede ser pagado o que no haya sido pagado. ¿Qué quiere decir? Que solo es por el derramamiento de sangre que hay remisión de pecado. Y entonces en el Antiguo Testamento, si hubiera o si iba a haber en sí perdón de pecado, era necesario hacer un sacrificio primero. Y una vez el sacrificio ya pagado, y tú te vas libre. ¿Cómo es que tú y yo hemos logrado ser perdonados de nuestros pecados? Ya el mensaje básico del cristianismo es que en Cristo hay perdón. Entonces, ¿cómo es posible que tú y yo hemos logrado ser perdonados por nuestros pecados? ¿Qué hemos hecho tú y yo que al fin de cuentas produce este perdón de pecados? Y la respuesta es: lo que hemos hecho tú y yo no se ha hecho. Porque ningún hombre tiene la capacidad de pagar por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque la ofensa es mayor que el pecado, la ofensa en contra de Dios. Y nadie aquí tiene con qué pagar. ¿Ok? Pero cuando vino Jesús, ¿a qué vino? Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y cuando Jesús iba a la cruz del Calvario,
ocurrió algo. Todos los pecados de todo el mundo, de todo el tiempo, fueron transferidos a Jesús. Y cuando Él murió en la cruz, no estaba muriendo por sus pecados. La paga del pecado es la muerte, y Él murió, pero no estaba pagando sus pecados, porque no tenía pecados. Y entonces cuando Jesús se fue a la cruz del Calvario, hubo esta transferencia de pecado. Todos nuestros pecados fueron imputados, ya en sí cargados, ya puestos sobre Él. Y cuando Él murió, no estaba muriendo por sus pecados porque no tuvo pecado, pero estaba muriendo, dándose en sacrificio por cada uno de nosotros. Él pagó la deuda. Me estoy explicando. La palabra sustituto, que tomó nuestro lugar e hizo algo que tú y yo jamás podríamos haber hecho. No sé si ustedes lo intentaron, pero yo me acuerdo cuando yo era joven y luchaba con cuestiones de pecado, de juicio de Dios, de tantas cosas. Yo decía, wow, yo hice este está mal, y este está mal, y este está... ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo cancelo? ¿Cómo lo nulifico? Porque si no, estos pecados me condenan delante de Dios. ¿Cómo lo hago? Y nunca hallé una solución. Nunca encontré una solución humana. Pero lo que encontré era Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y cuando yo creí en Él, todos mis pecados fueron perdonados. Todos sin excepción, todos. Y para mí era, voy a decir, libre. Ya, en sí, gratis. Porque yo no lo podía pagar, pero Él lo pagó. Y es por eso que estoy aquí el día de hoy, es por eso que ustedes están aquí el día de hoy, porque el Cordero de Dios pagó por nuestros pecados. Y ya cuando uno dice, Señor, perdóname, Él nos perdona y somos liberados, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque han sido perdonados y de pronto la vida cambia. Les voy a dar una anécdota un poco raro, ¿está bien? Cuando yo era joven, más joven que soy el día de hoy, cuando yo tenía como 17 años, cuando uno es muy fuerte y lo sabe todo y se cree que nunca van a venir las consecuencias de nada, pues alguien me pasó unas tarjetas de crédito robadas. Y entonces yo las vi y luego comencé a usar las tarjetas de crédito robadas. Y a mí me gustó, yo dije, ese es tremendo. Yo nomás voy con la tarjeta, compro y yo no pago. No sé quién está pagando la deuda, pero yo no, porque la tarjeta es robada. Y entonces yo me metí en esto y yo estaba feliz. Hasta un día, digan conmigo, hasta un día. Estaba en la sala de la casa de mi madre y escucho que alguien toca la puerta y miro por la ventana y eran 2 personas con sacos, como ya vestidos como detectives o algo así. Y ahí estaban tocando la puerta y entonces yo dije, yo no voy a contestar. Pero mi madre contestó. Y ella contesta, y buenas tardes, sí. ¿Y en qué les puedo ayudar? Bueno, estamos buscando un joven que se llama Robert Evans. Oh, ¿por qué le están buscando a él? Bueno, señora, ¿usted es su madre? Sí. Pues mira, la situación es esta. Él ya desde hace un tiempo ha estado usando unas tarjetas de crédito robadas. Tiene una cuenta y no me acuerdo cuánto fue, pero ahí estaba. Y estaban diciendo, hemos venido para que él pague porque si no le vamos a echar en la cárcel. Y mi madre, mi hijo, ¿lo vas a echar en la cárcel? Sí, lo vamos a echar al bote. ¿Entiendes? Y entonces yo estaba, y yo comencé a salir ya de la sala para la cocina. Y entonces cuando ya terminaron, vino mi mamá y me miró y me dijo, Roberto,
¿qué has hecho? ¿No entiendes quiénes eran estos? ¿No entiendes que te van a echar en la cárcel? ¿No entiendes que por eso ya en sí, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo vas a pagar? No sé, no tengo dinero. Si no lo pagas, te vas a ir a la cárcel. ¿Y por cuánto tiempo? Por toda tu vida. Ay, ¿entiendes? Pero ahí estaba y pensaba, yo tengo una deuda que ahora me está costando, que voy a tener que ir a la cárcel si no lo pago y no tengo nada con qué pagar. Y era un dilema. Y ahora adivinen ustedes, ¿quién pagó la deuda? No les oigo. La mamá, ¿sí o no? Mi madre pagó la deuda. Me enseña un recibo. Ya ves, ya pagué todo esto. Si lo vuelves a hacer, ay, te voy a romper el pescuezo, ¿entiendes? Pero al fin de cuentas, ella lo pagó. Yo dije, ella pagó una deuda que yo no podía pagar. Volviendo a Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. ¿No dice por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios? Oh sí, hermano, todos los que están alrededor de mí, qué vampiros son. Sí, pero tú también. ¿Entienden? No hay nadie exento del asunto. Y entonces ya en sí, todos teníamos una deuda de pecado. Nadie podía pagar el pecado, pero Cristo vino, no mi madre. Cristo vino, hecho carne, se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario. Él pagó mi deuda con el resultado de que cuando yo oré y dije, Jesús, perdóname por todo lo que yo he hecho, Él dijo, está bien, ya está pagado, ya te voy a poner ahí el crédito a tu nombre y ya. Es la única manera en que un hombre puede ser salvo. No hay otro nombre dado debajo de los cielos que este nombre de Jesús. Y te hago una pregunta. Si tú estás preocupado por la condición de tu alma, por tu deuda de pecado, yo te hago una pregunta. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a resolver la situación? ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Y uno llega a pensar, no se puede. Pero es aquí en donde vemos la gracia y la gloria de Dios, que aunque nosotros no podíamos, Él sí lo hizo, y al creer en Él ya somos perdonados y libres. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Puedo decirles algo sin ofenderles? Yo jamás habría dado a mi hijo por ustedes. ¿Y saben ustedes algo más? Ustedes tampoco habrían dado a su hijo para mí. Pero lo que pasa es que Dios eterno y glorioso, con un amor inexplicable, nos ha amado a todos y ha dado su Hijo unigénito para nosotros. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos estábamos perdidos y perdiéndonos. Pero Dios en su amor dio su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termina con esto. Justo antes de 3:16 hay 14 y 15. Y ahí en 14 y 15 se hace referencia a un asunto que pasó en el Antiguo Testamento. Y fue cuando los israelitas estaban en el desierto. Yo creo que
Es Números 21, 22 por allá. Pero en sus jornadas siempre era un desastre por sus actitudes. Y llegaron a un lugar y comenzaron a quejarse con Dios de las situaciones, las condiciones, que todas las cosas. Y Dios se molestó. Y desató entre ellos serpientes venenosas. No sabemos cuántos habían, pero puede ser que eran miles de serpientes venenosas. Y él soltó estas serpientes entre el pueblo, y a cualquier que mordieron, moría. Ya en sí, mordida de muerte, pum. Y entonces ellos por fin comenzaron a decir, ya lo hemos regado, y Dios habló con Moisés y le dijo esto: toma una asta y haz una serpiente de bronce y fija la serpiente de bronce a la asta, y luego anda entre el pueblo, entre todos los que están moribundos, y levanta la asta con la serpiente y dile a la gente que cualquier que mirare a la serpiente vivirá, no morirá, vivirá. Lo hicieron, y fue Moisés o Aarón, comenzaron a caminar por el campamento, y todos los que estaban moribundo y que miraron a lo que era la serpiente de bronce, de pronto se canceló la condenación de la muerte en sus vidas, y ya de pronto se recuperaron, vivieron. ¿Están conmigo? Esto es lo que dice que es Jesús. Él fue levantado como la serpiente de bronce en el desierto, que nos quiere decir que ya ha sido levantado, su sangre derramada, la obra está completa, y lo único que tú y yo tenemos que hacer para adquirir los beneficios de lo que Él hizo es por mirar. No es por presentarnos como santos, presentarnos como quién sabe qué, es de mirar y de reconocer algo. Esta es la única salida que hay, por mirar, no a la serpiente, sino por mirar a Jesús. Y yo pienso de los israelitas en el desierto, y no creo que era mira nomás, ahí está la serpiente. Pues sí, cómo no. Lo que creo es que ellos, cuando vieron la serpiente, se detuvieron, se enfocaron, comenzaron a mirar, y en esto comenzaron a recordar su pecado, y en esto comenzaron a orar: Dios, perdóname, por favor. Y es cuando vino el perdón de Dios a su vida, y el resultado de esto era que todo el malestar, todo lo que les pasaba, ya, y restaurados a salud. Hay días que tenemos que detenernos, concentrar nuestra mirada en Jesús, el Hijo de Dios, contemplar su cruz, lo que Él hizo por nosotros, y a la vez decirle: Jesús, perdona todo lo que yo he hecho, ven a mi corazón porque te necesito. Y si hacemos esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Yo me imagino que la gran mayoría de ustedes que están aquí el día de hoy son creyentes. En algún momento en su vida tuvieron que detenerse y levantar sus ojos y ponerlos en Jesús y entender quién era Él y quién somos nosotros. Y que en ese momento hasta oraste y dijiste: Señor, perdóname, por favor, perdóname y ven a mi vida. Y creo que Él lo hizo y te trajo vida. Yo lo hice hace 54 años o más, 1972, en el milenio pasado. Yo era un drogadicto, yo era perdido, yo era un desastre. Y una noche me fui a un hospital católico
pensando que Dios estaría ahí. Y entonces me fui a este hospital a urgencias. Le dije a la enfermera, yo soy drogadicto, yo necesito ayuda. Me llevó un cuarto de examinación, vino el médico, me examinó y ya estaba yo a solas. ¿Y saben ustedes qué hice? Alcé mis ojos a Jesús y le dije, Jesús, perdona todo lo que he hecho, ven a mi vida y transfórmame. Y en un instante sentí la paz de Dios adentro de mi ser. En un instante sentí la presencia de Dios adentro de mi ser. En un instante todo el malestar físico que yo sentía por la drogadicción ya cesó. Y sí me llevaron arriba a la sala psiquiátrica y era muy divertido. Pero al fin de cuentas ahí estuve. Y Dios hasta me sanó de hepatitis. Y luego salí y aquí estoy. Pero no porque yo lo hice. Lo que ustedes ven, solo es una obra del amor de Dios. Porque no fui yo, fue Él. Y de igual manera, no podemos decir, bueno, aquí estoy porque yo hice esto, cállate. La gracia de Dios es favor inmerecido. Un favor inmerecido. Entonces la mayoría de ustedes, yo creo que han tenido un momento de mirar a Jesús y Él ha respondido. Pero ¿qué tal si hay uno? Si hay dos, 3 o 4, que todavía están en las tinieblas, en la perdición, con una deuda terrible que no saben pagar, esclavizados, desesperados para cambiar, pero no se puede. Quiero decirles que Jesús está presente, levantado a nuestro medio, y si miramos a Él y creemos en Él, toda nuestra vida puede ser transformada milagrosamente por el amor y el poder de Jesucristo.